Aleluya. Vamos ubicándonos para que nos vean bien en la pantalla. No se levante de su puesto, ponga su celular en vibrador. Y vamos a abrir nuestro corazón ahora al Señor. Dile al que está a tu lado, abre tu corazón. Dile, abre tu corazón. Aleluya. Hace poco en el primer culto compartía sobre varios temas que hemos venido compartiendo en estos últimos días. Bendito sea el Señor. Y uno de los que compartimos la última vez, creo, fue que la Biblia dice confiando en el Señor todo el tiempo. Y cuando preguntamos cuánto confían en el Señor todo el tiempo, y he estado en varias iglesias, son muy pocos los que levantan la mano. Son muy pocos los que confían en el Señor todo el tiempo. Tal vez muchos digan, no, es que yo confío, pero... Y confiar en el Señor es vivir en fe. Vivir en fe constantemente, todo el tiempo. Y esa es la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos, confiando en Él, porque las circunstancias, los problemas y las situaciones nos hacen muchas veces desconfiar de Dios, cuando miramos todo nuestro alrededor. Porque nosotros estamos acostumbrados a que todo nos vaya bien para decir que confiamos en el Señor. Y no estamos acostumbrados a que tal vez en medio del horno de fuego, en medio de la cueva de los leones y en medio de las circunstancias más difíciles, aunque yo muera, moriré ¿qué? Confiando en el Señor. El hecho de que decía Daniel, cuando lo iban a echar a la fosa de los leones o cuando lo iban a echar al horno de fuego, bueno, yo confío en Dios. Si perezco, perezco, y si vivo, vivo, pero no voy a declinar mi fe. Entonces muchas personas, gloria a Dios por las circunstancias, dejan de confiar en el Señor. Y este fue uno de los últimos temas que tocamos, ¿qué es en realidad confiar en el Señor? Confiar en el Señor es la vida de fe. Pero cuando preguntamos cuántos confían en el Señor, ¿cuántos levantaron la mano? Casi ninguno, y eso ha sido casi en todas las iglesias. Entonces uno se pregunta, pero entonces estamos en la iglesia escuchando la palabra, sirviéndole a Dios y citamos la Biblia al revés y al derecho, y a la hora de la hora no confiamos en Él. Amén. Asimismo, de la misma manera hemos querido buscar otra palabra y en el día de hoy hacemos otras preguntas diferentes. Le preguntaba antes a los que estaban en el culto, porque queremos tocar dos temas en el día de hoy. El primer tema es lo que yo le llamo el sancocho, sancochito, porque yo le digo a la gente que a mí me gusta ir a los restaurantes que dan una entrada. A mí me gusta la entrada, siempre la entrada es una sopita, ¿no? Entonces a mí me gustan los restaurantes así. Entonces yo muchas veces cuando voy a predicar doy una entrada, para que después la comida fuerte la puedan digerir mejor. En este caso, gloria sea al Señor, cayeron los lentes. En este caso, yo le compartía como entrada algo que todos debemos de entender, porque muchas veces como cristianos no manejamos nuestra identidad. Y uno tiene que conocer su identidad, quién uno es, hacia dónde uno va, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Entonces una gran mayoría de cristianos muchas veces no entienden su identidad, no conocen el propósito de Dios, no saben hacia dónde van en su vida. Y vivimos como una persona cualquiera que viene a una iglesia, pero una persona no cristiana tal vez no llega a ninguna iglesia y vive igual que uno.
Entonces yo compartí a los hermanos en antes para iniciar de que cuando hubo un diluvio, ¿cuándo se acuerdan del diluvio? Porque sea cristiano, no sea cristiano, sea ateo, sea de la religión que sea, si hay algo que nadie puede decir que no existió es el diluvio. O sea, todo el mundo, sea ateo, si usted quiere ser ateo, pero hubo un diluvio. Así es, que aunque usted no sea cristiano y sea de la religión que sea, hubo un diluvio. Eso está comprobado científicamente. Ahora, si estamos de acuerdo, pregúntale al que está a tu lado, ¿tú estás de acuerdo que hubo un diluvio? Pues si no estás de acuerdo, dile, a mí no me importa, pero lo hubo. Científicamente está demostrado. Así es que hubo un diluvio, pero cuando hubo el diluvio, la Biblia dice que solo hubo uno que se iba a salvar. Hubo uno. ¿Por qué se iba a salvar ese uno? ¿Ah? Por gracia, ¿no? ¿Por qué se iba a salvar? Porque era justo. O sea que estaba toda la tierra llena de gente, pero Dios encontró solamente a uno que era justo. O sea, esto no fue fe, esto no fue gracia, esto no fue misericordia, esto fue que el hombre era ¿qué? Justo. Fue el único que le creyó a Dios. Fue el único que le creyó a Dios. Dios le mandó a hacer un arca gigantesca cuando no llovía. No caía una sola lluvia. Y Dios le manda a hacer un arca a este hombre gigantesca cuando ni siquiera barco existía. Eso era una locura. Todo el mundo se burló de él. Todo el mundo se reía de él. Entonces, ¿por qué Dios dijo que era justo? Porque era alguien que le creía a él. ¿Aló? Entonces Dios le dio salvación a él con su familia, porque él era un varón que justo. Después la Biblia dice, cuando estaba Abraham, Dios le daba a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra por tanta maldad y tanto pecado. Entonces Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué le dijo Abraham a Dios para que no destruyera Sodoma y Gomorra? ¿Aló? Destruirás al justo con el impío. O sea, Abraham sabía que Dios es ¿qué? Justo, y que Dios no puede destruir a todo un pueblo si hay alguien justo ahí. ¿Cuánto están entendiendo? O sea, Dios jamás, para destruir la tierra, la única manera que Dios podía destruirla era salvando al justo. Si no salvaba al justo, no podía destruir la tierra. Entonces mandó al justo que hiciera un arca para salvarlo a él y destruir toda la tierra. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma, lo primero que le dice a Abraham, ¿y vas a destruir al justo con el impío? O sea que Abraham estaba claro en una cosa, que Dios es ¿qué? Justo, y que él no puede destruir ni siquiera una ciudad si no salva al justo que está en la ciudad. Entonces tuvo que salir Lot de Sodoma y de Gomorra y lo sacó con su familia para destruir entonces Sodoma. Porque Abraham comenzó a negociar con Dios. Le dijo, bueno, si hay 50, dijo Dios, si hay 50 no la destruyo. Y después pasó Dios por ahí y le dice a Abraham, hey, no hay 50. Bueno, pero tal vez haya 40. Voy de nuevo. Y regresó Dios donde Abraham, no hay 40. Bueno, a lo mejor hay 20.
Abraham era un negociador, pero no había ni 10, nada más uno. Amén. ¿Qué significa esto? Que si Dios va a destruir la tierra, si Dios va a hacer algo de destrucción, porque el pecado, todo pecado merece, ¿qué? Muerte. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Entonces toda maldad necesita ser ¿qué? Castigada. Castigada, quiéralo o no, toda maldad necesita castigo. Todo pecado. El impío necesita muerte. Todo el que hace maldad necesita ¿qué? Muerte. Entonces Dios va a mandar de nuevo a destruir la tierra. Va a haber un gran problema dentro de la tierra. Ahora, yo tengo una pregunta. La única manera que Dios puede ayudar a uno es que uno sea ¿qué? Y si uno no es justo, ¿qué va a pasar? Mano, el infierno. Dígale que está a tu lado, tú mereces el infierno. Ahora levanten la mano los que son justos. Te tengo algo en la vista que no. Déjame ponerme los lentes para verlo. Ni con lentes puedo mirar bien. Dije, levanten la mano los que son justos. Santo. Dígale que está a tu lado, tú te vas para el infierno. Si la Biblia dice, por eso digo que los cristianos tienen que saber cuál es su identidad. Ahora, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cuánto hay justo? Ni uno. Déjeme sentarme mejor. Ya que nadie es justo, vamos a sentarnos pues. Usted no me puede criticar, usted está sentado. Y si usted está sentado y usted me critica, usted no es justo. ¿Qué es lo que va a criticar si tú estás sentado? Pero ¿qué tiene que hacer Dios entonces para salvarnos? ¿Qué tiene que hacer? Porque Dios es un Dios justo y Dios va a castigar lo que sea. Así es que como Él es justo, Él va a castigar porque Él es justo. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Ah? No había ni un hombre que pudiera ayudarnos. No había ni un hombre que pudiera ayudarnos. Como no había ni un hombre, entonces Dios tiene que mandar a su Hijo. O sea, ¿por qué Dios manda a su Hijo? Porque la única manera de salvarnos no era fe, no era gracia, no era que Dios era amor y no. Es que Dios es justo, así que Él tiene que castigar, porque eso es su justicia. Entonces la única manera era que alguien pagara el precio. Era la única manera. Y Dios me envía a su Hijo. Envía a Jesús. Ahora Jesús es hombre y vino como hombre, aunque tenía algo divino, sabía quién Él era.
Jesús sabía su identidad cuál era, aunque se hizo hombre, pero conocía su identidad. Sabía de dónde venía, sabía quién él era, pero era hombre ahora. Y la única manera, cuando Jesús está en la cruz, muchas veces van a haber muchos pasajes que Jesús dijo palabras que estaban en la Biblia. Y él tenía que decirlas simplemente porque para comprobar quién él era. ¿Se acuerdan cuando leyó el libro de Isaías? Y después que terminó de leer dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. O sea, él simplemente leyó. ¿Por qué? Porque estaba escrito sobre él eso. Entonces él tenía que leerlo. Y hay muchos otros pasajes que él citó solamente porque tenía que cumplirse en él. Hay mucha gente que no entiende qué pasaba con Cristo cuando estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz, él dijo, Padre, Padre, ¿qué me dio? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero cuando él citó esta palabra, los fariseos que estaban ahí quedaron conmovidos, todo el mundo se estremeció. Si usted lee, todo el mundo se estremeció. ¿Por qué se estremecieron? Cuando usted lee el Salmo 22, versículo 1, y después puede seguir leyendo todo el Salmo, del Salmo 22 del versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has qué? Esto fue lo que Jesús comenzó a citar cuando estaba en la cruz. El Salmo 21, el Salmo 22. Y si usted sigue leyendo, ahí le va a hablar todo lo que, versículos 6, 7, 8, por ahí va. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, cuando tú ves el Salmo, es lo que sucede en el momento que Jesús, y por qué los fariseos se estremecieron, porque ellos sabían del Salmo. Ellos dicen, mira, este está citando el Salmo, tiene que ser el Hijo de Dios. Esto causó una conmoción de una vez. Entonces por esto fue que Jesús cita. Pero al Jesús morir en la cruz, Él paga el precio del pecado. Él paga el precio. No hay justo aún uno. Pero al Jesucristo pagar el precio, pues tú no lo puedes pagar ni yo. Cuando tú comienzas a leer el libro de Romanos, por eso la Biblia dice, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. ¿Quién lo puede acusar? El diablo. El diablo no puede acusar. ¿Por qué no nos puede acusar? Pues ¿quién es el que justifica? Ahora yo te puedo agarrar el libro de Romanos para que tú veas quién justifica. Tú no eres justificado por ser bueno ni por las obras, porque si no nadie nos salvamos. Si es por obra nadie se salva. Entonces la justicia de Dios vino que Él pagara el precio. ¿Cuándo están entendiendo? Entonces Dios es quien justifica. ¿Cuándo están entendiendo eso?
Si Dios dice que fulano es justo, ¿qué es fulano? Justo. Y para Dios decir que fulano es justo, primero tiene que haber pagado un precio. Entonces el precio lo pagó en la cruz. Para cuando venga el juicio, decir, espérate, allí hay uno que es justo. Ahora, una pregunta. En antes yo la hice, pero voy a volverla a preguntar. Levante la mano los que son justos. Como que algunos entendieron, la mayoría no. La mayoría de los cristianos tienen un problema, no saben su identidad. Y el problema es que la Biblia dice que el pueblo perece. ¿Por qué? Pues Dios te quiere salvar. Dios te quiere salvar. El que no se quiere salvar, eres tú. ¿Y por qué no te quieres salvar? Porque Dios al que va a salvar es al justo. ¿Cuáles están entendiendo? Si yo no me considero justo, ¿cómo me va a salvar Dios? ¿Aló? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú cómo te consideras? Mejor que Superman. Dios pagó un precio por mí. Él me justificó. Así que tú no eres quien para señalarme a mí. ¿Aló? Pero dile al que está a tu lado, ¿y por qué tú me señalas y me juzgas a mí? Dile, ¿por qué tú me juzgas? Si Dios dice que nadie me puede juzgar a mí. ¿Aló? Como que están entendiendo algo. Como que están entendiendo algo. Entonces, si Dios pagó el precio entregando a su Hijo para justificarme a mí, para poder cuando Él venga a salvarme, porque lo único que lo hizo fue para salvarme, porque si no me condenan. Entonces, yo no me voy a salvar por los hechos o por las obras. Yo me voy a salvar porque Él pagó un precio. ¿Cuántos están aquí? Él murió en la cruz solamente para justificarme a mí. Entonces cuando venga el diablo y vengas tú a señalarme, aló, Dios dice, mira, este señalando al otro y mi hijo murió por él y pagó el precio de la sangre. ¿Quién es él para señalarlo? Entonces cuando el diablo te quiere señalar a ti y el hermano que está a tu lado te diga, pero tú eres un bandito, pero tú andas mal. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Yo quiero que entiendas tu identidad. Porque el problema del cristiano es que por falta de identidad, por no conocer quiénes son, es que no hacen las cosas que tienen que hacer. No hacen lo que tienen que hacer. ¿Pero por qué? Porque desconocen su verdadera identidad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y yo siempre estoy con esto, los cristianos viven señalándose, criticándote, juzgándose cuando no deben de hacerlo. Cuando no deben de hacerlo. El diablo es el que siempre nos va a estar acusando y Dios no le hace ni caso. Dios le hacía caso cuando el diablo fue y le dijo a Dios, mira, ve, allá está Job. Y la gente dice, no, pero el diablo sube y acusa. Sí, él acusaba. Él subía en ese tiempo. Porque cuando estaba Job podía ser señalado por el diablo y por todo el mundo. Abraham también, Moisés también, David también. Todos ellos podían ser señalados. ¿Aló?
Todos ellos podían ser acusados. Y ninguno de ellos merecía nada de salvación. ¿Aló? Pero cuando viene Cristo y muere en la cruz, de ahí en adelante, los que le acepten en su corazón. ¿Aló? Los que le acepten en su corazón y comiencen a servirle a Él, esto nadie lo podrá juzgar. ¿Alguien está aquí? Dale más fuerte ese aplauso a Jesús. Dale más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Si usted lo cree, levántese y diga: ya nadie me va a juzgar. No le hago caso al diablo, ni a ti, ni a nadie. ¿Alguien está aquí? Dale más fuerte ese aplauso. Usted sabe por qué yo nunca le he hecho caso a nada de lo que hablan de mí, porque yo sé quién yo soy. Sí, el problema es que yo sé quién yo soy, de que hablen lo que le da la gana. Si a mí el que me justificó fue Jesús, ¿qué caso tengo que hacerle a otro? Entonces, cuando tú entiendes esto, tu vida cambia. Pero tu vida cambia al servicio de Él. Él me justificó y pagó un precio por mí. Le voy a servir. Le voy a amar, le voy a adorar. Pagó un precio. Ah, bueno, me equivoco, pero pagó un precio. ¿Cuántos están aquí? Entonces, lo primero que tienes que entender es tu identidad. ¿Cuál es? Jesucristo pagó un precio por tus errores, por tu pecado, por tu defecto. Te van a seguir señalando, te van a seguir juzgando, el diablo va a querer acusarte, pero cada vez que el diablo te acuse, cada vez que el vecino te acuse, cada vez que tus propias actitudes te acusen, porque tú mismo a veces te acusas a ti mismo, tú mismo a veces no, ni el diablo te está acusando, tú mismo estás: ay, ya no voy a ir a orar porque mira lo que hice, ya no voy a ir a servir porque me siento mal, ay, no. Ay, Señor. Y el Señor ahí mirando, digo: el diablo está lejos de ti. Tu familia no te está acusando. Y tú solito andas con tu dolor de cabeza. Hay gente así, solitos se acusan. Y entonces nadie lo señala. Y él está mirando, todo el mundo habla mal de mí. Nadie está hablando de él. Dile al que está a tu lado: yo creo que tú eres así. Nadie te mira, mi hermano, y tú andas por ahí: ay, es que vi a la hermana allá. Yo creo que estaba hablando de mí. Yo creo que estaba hablando de mí. Ay, el pastor me miró. Ay, algo tuvo que haber visto. Sí, hay gente que viene solito. Y el diablo allá riéndose dice: este se va para el infierno por él mismo, ni yo me lo estoy llevando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Biblia. ¿Quién los acusará? Entonces, cuando tú entiendes tu identidad y tú sabes por quién fuiste comprado, tal vez estás peleando y estás luchando, pero tienes que estar claro en una sola cosa: bendito sea el Señor, que Jesucristo ya pagó un precio y que ese precio es tu salvación, y que hagas lo que hagas, bendito sea Dios, aleluya, el precio está pagado. Yo soy justificado. Levanten la mano todos los que se creen que son justos. Levanten a los que creen que son. Oye, ¿y ahora de dónde salieron ustedes? Si en Antito nadie la levantó. Y en esta iglesia sí son. En Antito habían como 15 y ahora salieron otro pocotón. ¿De dónde salieron? Y este es el problema que tiene la mayoría de los cristianos, que no saben su identidad. Y el diablo se la pasa acusándolo, y ellos mismos se la pasan acusándose, y la misma gente acusando, porque no han entendido que somos justificados por el Señor. Tú no te puedes justificar por tus obras. Jesús pagó un precio, y si tú no entiendes ese precio, nunca vas a poder vivir como Él quiere que vivas.
nunca vas a poder hacer las cosas que Él quiere que haga, porque vas a tratar de hacerla con tu fuerza. ¿Cuántos están aquí? Entonces quería darte nada más el sancochito este, para que entiendas cuál es tu identidad y dejes de acusar a los demás, que el único que acusa es el diablo y ya no puede. Él subía al seno de Dios a acusar, pero cuando Cristo no había muerto. Antes del Antiguo Testamento, Él podía subir. En el Antiguo Testamento, Él podía subir, acusar a toda la tierra. ¿Por qué? Porque no había nadie que había pagado el precio. Pero después que Jesús paga el precio, ya el diablo no puede entrar al trono de Dios, porque no puede acusar a nadie. Porque hay gente que dice, no, el diablo te está acusando. ¿A dónde? ¿A dónde me está acusando? Si él no puede subir ante el trono del Padre. Él no puede allá ir a alegar nada, ni lo dejan subir, ya no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque ya no puede acusar. Levanten la mano los sinvergüenzas que son justos. Sí, porque cada vez que tú levantas la mano y dices que soy justo, alguien te va a mirar. Hasta la mujer que se ríe. Y si los hijos están al lado, dice, y mi papá levantó la mano. ¿Ah? Pregúntale al que está al lado tuyo a ver si cuando tú levantas la mano no se te queda mirando. Justo. Dios mío, se va a caer el cielo. Por eso, si el cristiano entendiera su identidad, hermano, tú eres justo, tú eres santo, y ayer lo que hiciste, pero Dios me santificó. Dios no solamente te justifica, también te santifica. ¿Alguien está aquí? Dale más fuerte ese aplauso a Jesús. Amado hermano, amada hermana, ¿cuál es tu identidad? Pero es para que vivamos con nuestra identidad. Para que entendamos de que tal vez fallamos, que no somos perfectos. Que si fuera por obra, nadie, ninguna carne se salvaría. Y Cristo, cuando venga a la tierra, va a venir a buscar a todos los que Él justificó un día y que se han mantenido ahí en su palabra. ¿Cuántos están aquí? Este era el sancochito. Este nada más es un sancochito, porque podemos hablar mucho de la justicia de Dios y cómo Él justifica. Si usted quiere entenderlo mejor, puede irse al libro de Romanos y entenderlo mejor. Pero no es el tema. Porque quería hablarte de otro tema. El hombre está compuesto de 3 partes. Científicamente está demostrado, a un ateo científico se puede demostrar todo lo que estamos hablando, y bíblicamente también. El hombre está dividido en ¿cuántas partes? ¿Cuáles son? Cuerpo, alma y espíritu. El más feo de los 3, ¿cuál es? Mira el que está a su lado para que usted se dé cuenta cuál es el más feo. Mira el que está a su lado, mírelo. Diga, verdad que tú eres feo. Mire, el alma y el espíritu no son feos. Feo es lo que se ve. ¿Cuánto ven el alma aquí? ¿Cuánto ven un espíritu? Y entonces no es feo. Entonces, ¿qué es lo feo? Lo que se ve. Y no sirve para nada. Diga que ese cuerpito tuyo no sirve para nada. A la larga, ¿para dónde va? Para la tierra. ¿Y qué se va a volver? Tierra, mi hermano. Hasta lodo se vuelve que tú lo pisas todo.
Entonces no sirve para nada. El cuerpo es lo que se ve, no sirve. Entonces el hombre está compuesto de cuerpo, pero ese cuerpo es lo más feo que tiene. Dígale a que está a tu lado, y el tuyo peor. Pero esa es una parte. El hombre está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. De la parte que voy a hablar es de una, porque ya hablé del cuerpo, que es feo. Pero voy a hablar de una de las 3, que es el alma. Pero ¿qué hay en el alma? Y está comprobado también. Usted puede ser ateo, de la religión que quiera, esto está comprobado. En el alma hay 3 cosas. ¿Qué hay? Mira, ve que este que no tiene ni estudio se lo sabe. No, este es bien inteligente. Por eso lo dice. Pero él sabe que el cuerpo que tiene al lado no es feo, ¿verdad? Pero ella sí sabe que el que tiene al lado es feo. Mire, toda persona que está aquí, que tiene un año y está en la iglesia, todo esto se lo debe saber. Todo esto, por eso él se lo sabe. El alma está compuesta de sentimientos, emociones y ¿qué más? Voluntad. Voluntad. Yo quiero hablarle de una de las 3. Leímos Lucas 22, 43. Y se le apareció ¿qué? (42) Jesús estaba orando. Sabía lo que le iba a venir. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que lo que iba a acontecer era fuerte para él. Lo sabía. Iba a ir a la cruz. Los latigazos, la desfiguración de su rostro, la laceración de su espalda, todo el sufrimiento que iba a pasar. Sabía. Y comenzó a orar. Padre, si quieres pasa de mí esta copa. O sea, él está hablando de todo el sufrimiento, de los latigazos, de la corona de espinas. Él está hablando de todo esto. Si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea, pero que no se haga mi voluntad, sino que, pregunta, ¿el diablo tiene voluntad? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. Sí tiene voluntad. ¿Ah? ¿Sí? ¿Tiene o no tiene? ¿Ah? Sí tiene. ¿El diablo es un robot? No. Y si no es robot, entonces tiene voluntad. Hace lo que le da la gana. Y un ejemplo de que él hace lo que le da la gana, mírate a ti que hasta contigo hace lo que le da la gana. Mira, el diablo tiene voluntad para inclusive intervenir en tu vida y en mi vida. Y no le pide permiso a nadie porque él hace lo que le da la gana. ¿Aló? Ahora, ¿Dios tiene voluntad? Levanten la mano los que creen que Dios tiene voluntad. Gloria a Dios. Levanten la mano los que creen que Dios no tiene voluntad. Y levanten la mano los otros que, porque aquí siempre hay 3. Sí.
Aquí uno no sabe cuando es chicha o limonada esta cosa. Pero ahí está diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que Dios tiene voluntad también. Dios tiene voluntad. ¿Cuántos creen que Dios tiene voluntad hasta ahora? Si se lo dice la Biblia, mi hermano. Se lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? El diablo tiene voluntad, Dios tiene voluntad, y nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios también tenemos voluntad. Pero nuestra voluntad siempre está condicionada a nuestras emociones y sentimientos, controlan esta voluntad. Jesús, todo lo que hizo, lo hizo bajo la voluntad del Padre. Mire las visitas que Jesús hizo. En el libro de Juan capítulo 4, versículo 34, del 7 por ahí en adelante creo, hasta el 34. Jesús le dijo, mi comida, gloria a Dios, mi comida. ¿Cuál era su comida? ¿Cuál era su comida? Dile al que está a tu lado, esa debe de ser tu comida también. No compres nada hoy allá. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, los discípulos se quedaron asombrados. En el versículo 7, entonces dice, ¿qué era lo que él estaba hablando? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ellos le están preguntando porque ellos pensaron que ya le habían traído comida a él. Pero cuando él decía, mi comida es que haga la voluntad del Padre, él está hablando de lo que él había acabado de hacer, que era convertir a una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana fue a Samaria y casi toda Samaria se convierte a través de ella. Lo que a la comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que tú y yo nos estemos ganando la gente que está allá afuera. Que tú y yo vayamos a las casas de los inconversos, vayamos a hacer visitas, vayamos donde Dios nos está enviando. Hay gente preparada solamente esperándote a ti para que tú le lleves la palabra y ellos venir a sus pies. Pero tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Aló. Pero la comida de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Y él ahí le estaba diciendo, no, yo acabo de comer. ¿Qué acabo de comer? Me acabo de ganar a esta mujer samaritana y a todo Samaria. Acabo de hacer la voluntad de mi Padre. Esa era su comida. Amado hermano, si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, nosotros debemos de amar qué es lo que Dios quiere que yo haga. A veces yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que tú te ganes a todo el mundo. La voluntad de Dios es que tú le prediques al perdido. La voluntad de Dios es que tú visites al enfermo. La voluntad de Dios es que tú ores por el afligido. La voluntad de Dios es que tú eches fuera demonios. La voluntad de Dios es que tú pongas las manos sobre los enfermos y que estos se sanen. La voluntad de Dios. ¿Alguien está entendiendo la voluntad de Dios? Dale más fuerte ese aplauso al Rey. Muchas veces nosotros estamos preguntando, pero yo tengo ganas de ir al hospital, yo quisiera, pero es que no lo siento, pero es que esto no es de sentir, esto es de hacer. Yo quiero decirte que la voluntad de Dios o la voluntad, hablando de la nuestra inclusive, la voluntad es diferente a la fe. Totalmente diferente, una cosa es fe y otra cosa es voluntad. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios está en la palabra de Dios también. Ahí te dice todo lo que Dios quiere. Por eso muchas cosas Jesús sabía, aún lo que tenía que hablar ahí en la cruz, que estaba en el Salmo 22, porque conocía la palabra. Sabía cuando citó el libro de Isaías, porque conocía la palabra. Sabía dónde tenía que moverse, que tal vez habían cosas que no estaban en la palabra, pero sabía dónde tenía que estar en un momento dado, en cualquier lugar. Muchas veces para conocer la voluntad de Dios tiene que conocer las escrituras, la palabra en primer lugar.
Pero yo te quiero hablar de esta voluntad porque Jesús, cuando iba a ir a la cruz, no iba a ir por fe. No que yo tengo una fe de que no me va a suceder nada. Yo tengo una fe de que no me va a doler. Yo tengo una fe de que no me va... No, esto no era cuestión de fe. Jesús comenzó a orar y dijo, él sabía cuál era la voluntad del Padre para él. La voluntad de él personal era: yo no quiero tomar esa copa. La voluntad de Jesús personal: yo no quiero tomar esa copa. Yo sé que es muy fuerte para mí, pero aún no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Mi voluntad es que yo no quiero hacer esto, pero aún no voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y le digo al Padre: Padre, mira, yo quiero hacer es tu voluntad. Yo sé que tu voluntad es que yo vaya a la cruz. Y como tu voluntad es que yo vaya a la cruz, y mi voluntad está ahí, porque Jesús siempre hizo la voluntad. Cuando usted ve en Juan 4, siempre hizo la voluntad de Dios. Siempre. Pero llegó un momento que hacer esta voluntad costaba otro precio. Llegó un momento que hacer esta voluntad no era tan fácil. Hacer la voluntad de Dios para ir a predicarle a esta mujer samaritana, para ir donde Saqueo, para ir a muchos lugares, para enseñar. Hacer la voluntad de Dios ahí a Jesús no le costó mucho. Pero cuando tenía ya que pagar un precio y tenía que sacrificarse, ahora sí costaba hacer la voluntad. Y en ese momento Jesús comienza a orar y le dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Cuando habla de la copa, habla de sacrificio, habla de tormento, habla de cosas difíciles. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, cuando ellos le dijeron, Jesús le dijo: no, ustedes también van a tomar esta misma copa. Y todos parecieron, todos fueron sacrificados. Y nosotros a veces le decimos a la gente: venga a los pies de Cristo, que usted se va a sanar, que su matrimonio se va a arreglar, que todo va a ir bien. Mi hermano, a veces no es eso. Si más importante es la salvación. Entonces la voluntad de Cristo en ese momento era difícil. Y como era difícil, Jesús le dijo al Padre: Padre, yo quiero unir mi voluntad a la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Jesús está orando: yo quiero, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Mi voluntad está débil para ir a la cruz. Entonces yo quiero que sea tu voluntad y no la mía. Pero Jesús está orando porque su voluntad está débil. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo está tu voluntad hoy? Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo está tu voluntad? Siempre está débil, pastor. Ay, hasta para fregar platos no tengo ni voluntad. Ay, mi esposo se queja de mí siempre. Dice que me hace falta voluntad. No trapeo. Ay, la cama siempre la dejo así. Ay, cada vez que tengo que arreglar la cama, qué voluntad. Tengo que orarle al Señor también. Aló. Entonces Jesús oraba y decía: Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. La Biblia dice que Dios le mandó un ángel. ¿Qué hizo el ángel? Ahí lo dice en el versículo. Dice que el ángel fue y ¿qué? Le fortaleció. ¿Qué le fortaleció? Su voluntad. No le fortaleció la fe. Le fortaleció la voluntad de él. Para que él pudiera. Yo te quiero decir, porque se estaba hablando de que hay impíos, ateos, gente de diferentes religiones,
pero todos tienen cuerpo, alma y espíritu. Sea ateo, sea de la religión que sea, todos tienen alma. Todos tienen sentimientos, emociones y voluntad. Crea en Dios o no crea en Dios. Pero hay gente que no cree en Dios, que tienen una voluntad más fuerte que cualquier cristiano. No tienen fe, pero consiguen muchas cosas por su voluntad. No tienen fe. La fe es otra cosa. La fe es otra cosa. Pero hay gente, mi hermano, que tiene una voluntad de hierro. Cuando yo siempre hablo, porque me gusta de Nelson Mandela. La historia de Nelson Mandela es tremenda. Un negro africano que creyó que podía un negro un día mandar a África. Pero mi hermano, trataron de doblegarlo. Le hicieron todo para doblegar, le quitaron todo, perdió hasta muchos años preso en un calabozo donde no podía ver ni la luz, donde poca comida le daban. Pero el hombre ahí se volvió viejo, y cuando estaba ya viejo lo van a sacar de la cárcel. ¿Por qué? Porque pensaron, ya este no va a hacer nada, le hemos quitado todo, ha perdido familia, ha perdido casa, ha perdido mujer, ha perdido todo, aún ya está viejo, ya no puede hacer nada, la gente que él tenía no está, pero lo único que no pudieron doblegarle y quitarle fue su voluntad. ¿Alguien está aquí? No pudieron contra su voluntad. Y apenas el hombre sale de la cárcel, mi hermano, salió fresquecito de lo que él quería hacer, y la voluntad lo llevó a ser el primer presidente de África. Yo veo gente y testimonios que hay de gente que le han dicho, vas a morir ya, y no tienen fe. No tienen fe, no son cristianos. Pero en medio de una enfermedad, lo que tienen es una voluntad de no morir. Y dicen, ven acá, aunque hayan dicho lo que sea, yo voy a luchar con esta enfermedad, y voy a luchar porque yo quiero vivir. Y su voluntad hace que viva, que se sane, que se levante, porque tienen una voluntad fuerte. Y Dios no está con ellos. Y Dios no está con ellos. Pero tienen una voluntad de hierro. Hay gente que nacieron pobres. Ellos no tienen fe de alcanzar algo, pero tienen una voluntad. Y su voluntad lo lleva a crecer, a avanzar, a estudiar. Porque dicen, yo no voy a vivir así. Yo voy a estudiar, yo voy a levantarme. Yo un día voy a ser alguien. Y cuando tú ves a ese pobrecito quedó siendo presidente de un país, no porque tenía fe, no porque creyó en algo, sino porque tenía una voluntad férrea, tenía una voluntad firme. Yo quiero decirte, amado hermano, tú que tienes a Dios, tienes algo más grande, porque tu voluntad, si la unes a la voluntad de Dios, hay muchos que no saben cómo usar su voluntad, y todo el tiempo andan llorando, Padre, Señor, ayúdame. Ay, Señor, yo he creído en ti, Señor. Ay, Señor. Ellos nada más quieren vivir de milagro en milagro. Todos quieren que Dios lo haga. Todos quieren que Dios lo haga. Jesús no estaba orando, Padre, Señor, aleluya, haz un milagro ahora, mata a toda esa gente que me quiere matar. No. Tengo que ir ahí. Jesús ya sabía que esto era cuestión de fe. Esta era una decisión. ¿Qué hace la voluntad de hierro? Cuando tomas una decisión, nadie te aparta de ella. Hay gente que toma decisiones. Hay gente que se compromete.
Hay gente que toma una determinación. Hay gente que adquiere compromiso y después en 2 o 3 días cualquiera le mete una cosa en el oído y se fue todo. Se comprometieron, tomaron decisiones, decidieron y cualquier cosa los mueve. ¿Usted sabe por qué los mueve? Porque no tiene voluntad. A pesar de las decisiones, determinaciones, compromisos que adquiera. Por eso tú ves la gente que adquiere un compromiso hoy y mañana lo dejan. Y mañana lo dejan. Porque esto no es cuestión de fe. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuál es la voluntad que tú tienes? Le contaba a los hermanos cuando tuve el accidente y me sacan los huesos quebrados que tenía en el cuello y me meten 2 platinas con 8 tornillos con tuerca y los nervios de estas manos se revientan, cortados por los huesos, dice el doctor, reventaron los nervios de la mano. Y después del accidente me dice, le pregunto qué tiempo demorará, dice, los nervios no creo que peguen. Y cuando te cortas un nervio, los dolores son inmensos. Los dolores son inmensos. Nadie sabe, 7 años han pasado y 7 años con los dolores, tanto en la pierna como en el brazo. El primer mes, mi hermano sentía era la muerte. El primer mes yo creo que prefería era estar muerto a estar pasando esos dolores que tenía. Y el doctor Sánchez Cárneda me manda una pastilla, Arcoxia 100. Y me dice que yo tengo que vivir con esa pastilla. Vivir. Todos los días tomar una. En la noche tomar una. Para aguantar los dolores. Vivir. No era de que 1 año, no, era vivir, fue lo que me dijo. Tomando esa pastilla Arcoxia 100. Yo no sé cuántos aquí saben qué es Arcoxia 100, pero es una pastilla fuerte para los dolores. Y cuando me dice que yo tengo que vivir con eso 1 mes, yo la tuve tomando y 1 mes pensando, porque adicional me dijo que la pastilla lo volvía a uno adicto. Y yo 1 mes tomándola porque no aguantaba los dolores, pero 1 mes pensando yo voy a vivir a punta de pastilla para no tener dolor. Y 1 mes que estuve orando, Padre, Señor, ayúdame. Mira, Señor, ayúdame. Y los dolores ahí, los dolores ahí, los dolores ahí. Yo, Padre, haz algo. Pero la fe no me sirvió. Y soy un hombre de fe. La fe no me sirvió. Pero me propuse en mi corazón. Y digo, Señor, no voy a tomar pastilla. Yo no voy a vivir a punta de pastilla. Yo voy a agarrar ese dolor y lo voy a someter. Ese dolor no me va a gobernar a mí. Amado hermano, 1 mes. Y después de 1 mes no tomé nunca más hasta el día de hoy esa pastilla. Mi voluntad fue más fuerte que todo dolor. Mi voluntad fue más fuerte. Mire, y cada vez que venía a la iglesia yo lo pensaba, porque la gente en la iglesia pensaba que yo nada más tenía una mano. Si aquí todo el mundo pensó que yo era manco, porque cada vez que me iban a saludar me pegaban en esta mano. Yo decía, yo no tengo más manos. Todo el mundo sabía que tuve un accidente. Esta mano está buena. Nadie me saludaba por acá. Nadie me pegaba acá. Todo el que venía me pegaba acá. ¡Pah! Ay, pastor, gloria a Dios. ¿Cómo está? ¿Y cómo se siente? Y yo nada, ay, Dios mío.
No, en verdad, yo hasta llegué a pensar que nada más tenía una mano. Mira, el diablo es tan sucio que te va a dar donde a ti te duele. Y yo nunca dije nada, me aguanté todos los dolores, me aguanté hasta los golpes que me daban. Cada vez que yo veía a alguien que me iba a saludar, me le ponía de un lado y la persona se cambiaba para acá para pegarme del lado de acá. Digo, oh. Y hasta eso me pasó. Usted no lo cree, eso me pasó. Digo, esto es increíble. Pero me aguanté el dolor. Pasaron los meses y me aguantaba el dolor. Y muchas noches decía, voy a tomarme la pastilla. Pero decía, no, yo puedo. No, yo puedo. Mi hermano, 7 años he vencido al dolor. No por fe, por voluntad. Yo sé lo que es hacer cosas, no de fe, porque todo el mundo a veces, los cristianos son muy espirituales. La mayoría de los impíos no han conseguido cosas por fe, sino por voluntad. La mayoría de los impíos no han conseguido nada por fe, sino por la voluntad férrea que tienen. Se proponen una cosa, se comprometen en algo, toman una determinación, mi hermano, y hay que matarlo para que dejen eso. No tienen fe, pero sí tienen una voluntad y la usan. Hoy los cristianos todos lo quieren manejar a través de la fe, y Jesús cuando fue a la cruz no fue por fe. Él no fue orando pidiéndole a Dios que le quitara nada. Él lo único que le pidió a Dios es: fortalece mi voluntad. Fortalece mi voluntad. Por eso cuando uno se mete en algo, yo me he metido en cosas, me comprometo en cosas, pero no salgo de ella. Ahí está la voluntad, no es la fe. Y puedo hablar de historias de gente que está viva hoy en día, que han conseguido un mundo de cosas por su voluntad. No son ni cristianos, son ateos. Yo con los Tomasitos que estamos metidos para año y medio tenemos, y ya tenemos todo el equipo y todas las cosas para ver si empezamos la escuela en el 2018 del Instituto Militar Tomás Herrera. Y yo fui el que lo reuní, el que le he hecho todo, mi hermano. Esa gente no tienen fe, pero tienen una voluntad para hacer la escuela. Tienen un espíritu para llegar a hacerla, que todos los días nos reunimos, todos los martes, haciendo reuniones, preparando. Esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Ahí no se habla de fe. Entonces yo veo a los cristianos que han matado una parte de su alma. Y la han matado porque todo es fe. Y Jesús el último día, y aún muchas cosas que hizo, cuando le habló cuando fueron los discípulos buscando lo que estaba con la mujer samaritana, lo que le dijo es: mi comida es que haga la voluntad, y la voluntad no es fe. Mi comida es que haga la voluntad de que me envió. Entonces muchas cosas que él hacía era por voluntad. No, el Padre quiere que yo vaya a tal lugar. El Padre quiere que le hable a fulano. El Padre quiere que abra células. El Padre quiere que me multiplique. El Padre quiere que disipule. El Padre quiere que levante a estos hombres. El Padre, ¿cuánto están entendiendo? Esto no era fe, esto era voluntad. Dale más fuerte ese aplauso a Jesús. Dale más fuerte ese aplauso a Jesús. Para discipular, para visitar, para estar en una célula, esto no es nada de fe. Esto es una determinación que tiene que ver con tu voluntad. Y si tu voluntad la mandan las emociones y los sentimientos, vas a decir: hoy no siento ir, porque no tienes compromiso, porque tu voluntad es débil. Por eso hay muchos que se comprometen, tienen célula y la abandonan, y abandonan a toda la gente que está con ellos. ¿Por qué? Porque tienen una voluntad débil. Hay muchos que tienen vicios y no salen del vicio, y ellos mismos te dicen que soy débil.
Es que el vicio me tiene atado. Es que su voluntad es ¿qué? Débil. Hay muchos que pueden tener buenos negocios y buenas empresas, pero coge una y fracasa, coge otra y se va, coge otra y le va mal. Pero es que su voluntad es débil. Yo hoy solamente quiero hablarle, antes te hablé una parte espiritual, porque tienes que entender quién eres como cristiano. Soy justo, no por lo que haga, no por lo que soy, sino por lo que Cristo hizo por mí. Todo lo que haga no tiene ningún valor. Lo único que tiene valor es lo que Cristo hizo por mí. Pagó el precio que yo no podía pagar para justificarme. Por eso yo no soy hombre de estar criticando y señalando a nadie. ¿Qué vamos a hacer? Hago lo que yo pueda hacer. Pero cuando vamos a hablar de nuestra alma, siempre los sentimientos y las emociones la están controlando para que controle nuestra voluntad. Yo no sé cuánta gente está aquí que tal vez pueden tener mucho más cosas de las que tienen, o pueden llegar más lejos de donde han llegado, o pueden ser mejor de lo que son si tuvieran una voluntad fuerte, o si le dicen al Padre: Señor, mi voluntad es esta, pero no puedo. Mi voluntad es que yo siento el compromiso, pero no lo hago. Mi voluntad es que yo determino una cosa, Señor, pero después me salgo. Pero es mi voluntad. Pero tal vez esta mañana o esta tarde, Señor, te trajo para decirte: si tú unes tu voluntad a la voluntad de Él, tal vez vas a poder llegar donde Él quiere que llegues. Y vas a poder hacer lo que Él quiere que hagas. Y vas a poder triunfar donde Él quiere que triunfes. Y vas a poder derrotar al diablo en todas las líneas donde Él te ha derrotado, si unes tu voluntad a la voluntad de Él. Pero el problema es que tienes que tener voluntad. Porque si no tienes voluntad no sirve. Porque hay gente que pasa y dice: yo voy a hacer, pero no tienen ni siquiera voluntad para hacerlo. Lo que tienen es emociones. Lo que tienen son sentimientos. Bueno, entonces, ay sí, gloria a Dios, aleluya. Yo también voy a pasar porque yo también voy a... Pero eso son emociones. Eso no es voluntad. Y la emoción se acaba. La voluntad es determinar. Una persona con voluntad determina, compromete, coge compromiso. Ahí está la voluntad. Y cuando esta voluntad no puede, entonces yo puedo orar como oró Jesús y pedirle a Él: Señor, mi voluntad. Ya yo tomo una determinación. Yo he visto gente que dice: Dios me puso en esta iglesia, Dios me dijo que aquí obedeciera, Dios me dijo, así es que yo lo voy a hacer, y a los días algo le pasó y se fue. Eso no tenía ninguna voluntad, se fue puras emociones o una voluntad débil. Cuando yo no estaba en una iglesia, andaba independiente, y Dios me dijo que me iba a usar y cómo me iba a usar y todo lo que iba a hacer conmigo, le digo: ponme una señal, Señor, en qué iglesia yo debo entrar, que el pastor de la iglesia me diga todo lo que tú me acabas de decir, se vaya para atrás como que si se estuviera cayendo y dice: así dice el Señor, y me diga todo lo que tú me dijiste. Esa fue la señal. Y comencé a buscar iglesias. Conocía todas las organizaciones, así que comencé a buscar organizaciones, pero había una iglesia, una organización que yo digo: a esa no entro,
A esa no entro ni por nada, porque esa yo conozco sus estatutos, sus reglas y sé que esas no me dejan hacer nada. Y 5 años voy a estar sentado en esa iglesia. Así es que ahí, y busqué a todo el mundo por fuera, por otras iglesias, todas las demás, y nada. Meses pasaron y yo buscaba, iba donde los pastores lo visitaban para ver la señal, ninguna señal. Diga, bueno, ya no voy a buscar más, que cuando suceda, suceda. Y la iglesia donde yo no quería ir, un día me encuentra el pastor por una situación que íbamos a ver, pero ni pensar en mi mente, a esa iglesia yo no entro. Y de repente el pastor se va para atrás y me dice, así dice el Señor. Digo, anda la vida, ahora sí. Y me dice todo lo que Dios me dijo, digo, ¡ah! Y cuando me dice, mira, yo eso, Dios me ha hablado a mí, así es que a ti te quiero en mi iglesia. Digo, vamos a ver qué, si era la señal. Y me metí en esa iglesia, no me dejaron, ni siquiera me dejaban orar, ni siquiera podía predicar, nada, ni los hermanos podían salir conmigo a las calles. 3 meses. Pero yo le dije a Dios, si son 5 años, 5 años que voy a estar aquí sentado. No tengo problema, Señor. Aquí aguanto lo que sea, pero Dios sí sabe cuando tú aguantas. Dios sí sabe cuando tu voluntad es férrea. Y Dios sabía que yo me iba a aguantar los 5 años ahí y nada más duré 3 meses y me mandaron para acá. Pero Dios sabía que yo no era 3 meses, yo sabía que yo iba a aguantar 5 años, yo no tenía problema. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que cuando se compromete en algo, mi hermano, hay que matarlo, esto no es fe. Y yo era así antes de ser cristiano, yo era así. Yo era de que yo decía esto por aquí, me tienen que matar. Entonces Dios me convierto, pues ahora con mayor razón. ¿Cuántos están aquí? Yo quiero hablarle a alguien en esta tarde que el único problema que tiene en su propia vida es su voluntad. Que sus emociones y sentimientos controlan toda su voluntad. Y tiene una voluntad débil. Y todo lo que hace lo deja. Y hay algunos que todo lo que oyen. Mi hermano, cuando tú tienes una voluntad fuerte, mi hermano, eso que te vengan a bochinchi, que te vengan a decir, tú paras todo, vaya para allá. Vaya para allá, el que está mal es usted. Ya a mí nadie me venga a hablar mal de aquí, yo estoy aquí, punto. ¿Cuántos están aquí? Yo en esta tarde no te estoy hablando de fe, pero te estoy hablando de voluntad. Jesús era un hombre de fe y se movía por fe y vivía por fe, pero la mayoría de las cosas que hizo, donde anduvo, lo hizo por la voluntad, conociendo cuál era la voluntad del Padre. Pero cuando ya no pudo, y lo que iba a hacer era más grande que la voluntad, a pesar que la voluntad era fuerte y férrea, le tuvo que pedir al Padre una ayuda. Y cuando cuando le dijo, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, mi voluntad es esta. Mi voluntad es esta, pero yo quiero hacer tu voluntad. Así es que ayúdame. Y dice la Biblia que el Padre inmediatamente mandó un ángel. Y cuando la Biblia dice que este ángel lo fortaleció, lo único que el ángel fortaleció fue la voluntad de Jesús, para que él pudiera hacer lo que el Padre quería. Yo no sé, porque hay muchos que tal vez están aquí y dicen, pero es que yo no tengo eso de entrar en una célula, eso de obedecer no está en mí. Pero tengo la voluntad, pero como que no tengo el tiempo. Si tú agarras tu voluntad y la sometes a Dios, yo sé que Dios te va a fortalecer para que tú cumplas lo que tienes que cumplir. Porque hay cosas que no es que yo me gustan, hay cosas que no es que sí me agradan, hay cosas que no es que sí creo, hay cosas que es que hay que hacerlas.
que hay que hacerla, porque es la voluntad del Padre. Entonces aquí ya no puedo dejarme manejar por mi voluntad, sino cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú eres cristiano, tienes que someter tu voluntad. Si no eres cristiano, tu voluntad está sometida a tus propios criterios. Pero cuando tú eres cristiano, tienes que someter tu voluntad. Ya no es donde yo quiero, ya no es lo que yo quiero decir. Ya ni siquiera mi hablar va a ser el mismo. Yo no sé cuántos de los que están aquí están entendiendo, pero muchos de los que están aquí, si someten su voluntad a la voluntad de Dios, llegarán a hacer cosas más grandes. Podrán arreglar cualquier cosa que hayan deshecho. Podrán volver, bendito sea Dios. Esto ya no es de sentimiento ni de emociones. Hay muchos de los que están aquí, gloria sea el Señor, que si entienden este mensaje, porque yo sé que todos los cristianos no son de fe. No son de fe. Pero sí sé que todos los cristianos tienen una voluntad. Y sé que todos pueden agarrar su voluntad y someterla a Dios. Si lo hacen de corazón y en realidad quieren hacer eso, como lo quería hacer Jesús, Dios también está dispuesto a fortalecer tu voluntad. En mi caso lo ha hecho muchas veces. Aún con esa pastilla de Arcoxia 100 y con muchas enfermedades que me han llegado. No se crea que a mí no me han llegado otras enfermedades. No se crean que a veces no he tenido necesidad de que me hospitalicen. Y no es la fe la que me ha sacado de flote. Es mi voluntad. Que le he dicho, Padre, si me tengo que morir aquí me voy a morir, pero no voy para ningún lado. Yo no voy a ir para ningún lado, Señor. Si me voy a morir aquí, me voy a morir aquí. Y cuando tú tienes un dolor, mi hermano, se te va hasta la fe. A mí todo el mundo me ve, cuando tú tienes un dolor, dice, no, que yo estoy creyéndole a Dios, mi hermano. Estoy cogido con el dolor, que creyéndole a Dios de qué. Y encima si tienes alguien que te dice, ve para el hospital, ay, mi hermano, vas a correr. Pero cuando tú tienes una voluntad férrea, entonces ahí no está la fe, pues los sentimientos y las emociones. Mi hermano, pero yo le he tenido que decir a Dios muchas noches, Señor, si me voy a morir, me muero hoy aquí, pues no voy a salir a ningún lado. Yo no estoy pensando si me va a sanar o no me va a sanar, pero mi voluntad es esta. Mi voluntad es esta y aquí estoy. Y aquí estoy. Y me ando metiendo en un montón de enredos. Y no que le estoy creyendo a Dios por esto y por esto y por esto, pero tengo una voluntad. Y yo sé que cuando la voluntad de Dios es esa, mi hermano entonces se entrelaza con mi voluntad y caminamos. No camino por fe, camino por la fortaleza que me da en mi voluntad para poder hacer lo que tengo que hacer. Hay muchos que están aquí esta noche, o esta mañana, perdón, esta tarde. Y hay muchos de los que están aquí que han creído que todo es fe. Pero yo le tengo una noticia, todo no es fe. Muchos impíos, inconversos, que no tienen ningún tipo de fe, han logrado muchas cosas más que nosotros por la voluntad que han puesto en lo que hacen. Por la voluntad que han puesto en lo que hacen. Yo quiero hablarle a hombres y a mujeres, jóvenes y jovencitas, y amigos que me ven vía internet en esta hora. Son muy pocos los que han entendido la oración de Jesús. Porque en la oración de Jesús, habiendo hecho Él, en muchos pasajes vemos que siempre hizo la voluntad. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, dijo en una ocasión. Es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida. Ojalá la comida tuya y mía sea hacer, discipular, células, multiplicarnos, hacer.
Y si no es esa tu voluntad, ojalá hoy puedas cambiarla y diga: mi comida va a ser hacer la voluntad de mi Padre. Y voy a comenzar a discipular, a prepararme para hacerlo, a estar en una, a obedecer, a hacer. Pero cuando la voluntad de Jesús se debilitó porque la circunstancia que ahora venía era difícil, como muchas veces nuestra voluntad se debilita por la circunstancia que viene, que es difícil, en ese momento Jesús oró. Y oró como enseñanza para nuestras vidas también. Y oró diciéndole: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Yo sé que tu voluntad es que yo vaya. Yo sé que lo que tú quieres es que yo sufra, padezca, porque tu voluntad es salvarlos a todos ellos. Y la única manera que puede haber es que yo pague el precio por cada uno. Pero yo estoy dispuesto a aceptar tu voluntad si tú unes tu voluntad a la mía o hagas algo. Y esta oración lo único que causó fue que el Padre, sabiendo que Jesús quería y deseaba hacer la voluntad de Él, pero que no podía, entonces el Padre decide mandar un ángel. Pero este ángel dice que fortaleció. Pero lo que él fortaleció en Jesús fue la voluntad que ya Jesús tenía de hacer lo que el Padre quería que él hiciera. Eso fue lo que fortaleció el ángel. Y Dios está dispuesto a hacerlo hoy. Dios está dispuesto a hacerlo hoy. Pero Dios está dispuesto a hacerlo con aquellos que están dispuestos a preparar su voluntad para esto. Porque si tú no preparas tu voluntad para esto y vienes emocionalmente, no vas a hacer nada. Y Dios y el Espíritu y los ángeles no van a poder venir a fortalecer a nadie. Porque Él sabe si tu voluntad es hacerlo. Y si tu voluntad es hacerlo, tú vas a comenzar a hacer lo que tienes que hacer. Y Dios va a comenzar a hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida. Nos ponemos de pie. Y si hay alguien en esta tarde que sabe lo que tiene que hacer, pero su voluntad es débil y necesita ser fortalecido, yo le invito a que pase. Queremos orar para fortalecer algunas voluntades que están débiles. Y yo sé que Jesús está aquí para hacerlo, porque esta palabra la trajo para alguien en esta tarde. Dios nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Hay gente que hasta de una enfermedad pueden salir airosos si no tienen la fe, su voluntad. Hay gente que Dios puede arreglarle un matrimonio, un hogar, si tienen la voluntad para hacerlo. Hay personas, gloria sea a Dios, que tal vez van a pasar por un sufrimiento, un padecimiento que es necesario, como lo pasó Jesús. Pero Él te da la voluntad para pasar cualquier padecimiento o sufrimiento, cualquier dolor que esté pasando, cualquier circunstancia que esté viviendo. Si hay que pasar por algo en que tú no puedes, en que te es difícil, en que tu voluntad está débil, hay alguien esta tarde que puede fortalecer tu voluntad. Solamente tienes que tener una decisión. Solamente tienes que tener un compromiso. Solamente tienes que tener voluntad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesús conocía cuál era la voluntad de Dios para Él. Muchas veces es necesario que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Está dentro eso de la voluntad o no? Porque si lo que estás haciendo no está dentro de la voluntad de Dios, entonces Dios no puede fortalecer a alguien que está fuera de su voluntad.
Lo que estás pidiendo está dentro de la voluntad o está fuera de la voluntad de Dios. Porque si está fuera, Dios no va a bendecir ni va a fortalecer. Pero si lo que estás pidiendo está dentro de la voluntad de Dios, Dios puede hacer algo. Amado Jesús, tal vez no oramos con la misma intensidad que oró Jesús. Amado Padre, tal vez no te pedimos por el tiempo que tenemos en esta hora o por la circunstancia en la que estamos en este momento, pero sí nos estamos agarrando de la palabra que tu Hijo nos dio, Señor, aleluya, y están escritas. Señor, queremos saber cuál es tu voluntad en nuestra vida. Sabemos que tu voluntad es que estemos evangelizando, que estemos discipulando, que obedezcamos, que estemos en célula. Sabemos que esa es tu voluntad, que vayamos a visitar a los enfermos, que echemos fuera demonios, que sanemos a los enfermos. Sabemos que Jesús todo tiempo vivió haciendo tu voluntad, y muchas veces sabemos que tú quieres de nosotros y no lo estamos haciendo, Señor. Pero que en esta hora se ha hablado de tu voluntad y se ha hablado, Señor, de que Jesús siempre, su comida era hacer la voluntad del Padre. Padre, en esta hora yo quiero pedirte en primer lugar que todo oyente que ha escuchado tu palabra, todo oyente que ha escuchado tu mensaje, hoy decida hacer tu voluntad. Y que su comida sea hacer tu voluntad. Tal vez no sabemos dónde, ni cómo, ni cuándo, pero que tu comida sea hacer tu voluntad, Señor, como era la comida de Jesús. Yo quiero pedirte, oh Dios, que mi comida sea hacer tu voluntad. Que mi comida sea hacer tu voluntad. Pero quiero pedirte también, Señor, como Jesús en aquella hora difícil, conociendo cuál era tu voluntad, tuvo que pedirte que fuera fortalecido. Él no sabía que iba a ser fortalecido o que le ibas a enviar un ángel, pero solamente te pidió una cosa: quiero hacer tu voluntad. Sé que me es difícil y no puedo, pues ayúdame. Padre, yo quiero que envíes ayuda. Que envíes ayuda. No sé si será la misma. No sé si serán ángeles que vendrán, Señor, a fortalecer. Pero solamente Dios te dice en esta hora que es tu voluntad la que Él viene a fortalecer. Que es tu voluntad la que Él viene a ver si esta voluntad está dentro de su voluntad. Porque si estás pidiendo algo que está fuera de tu voluntad, no lo va a hacer, ni lo va a fortalecer, porque no está de acuerdo en su palabra. Si lo que estás pidiendo está de acuerdo en su palabra, entonces Dios está dispuesto a enviarte la ayuda. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús para que envíes la ayuda. Sea que esta ayuda esté dentro de nosotros en esta hora, sea que esté fuera de nosotros. Pero quiero pedirte en esta hora la ayuda, Señor, para aquellos que han escuchado y han aceptado el mensaje y están dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Entonces, fortalécela. O no sé cómo lo vas a hacer, porque tú tienes diversas maneras de hacerlo y diferente con cada uno. Hoy tu Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y creo que dentro de nosotros Él puede fortalecer tu voluntad también en nosotros. Padre, ministra a cada uno en este lugar y los que nos ven vía internet, para que esta palabra sea cumplida hoy, en esta misma instante. Se realice, Señor, no sé si llamarle el milagro, pero que tú puedas obrar dentro de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mas te pido también, Señor, en esta hora, porque sé que tu voluntad